Leonardo Padura tiene un libro que se llama Los rostros de la salsa, donde hace una serie de entrevistas a músicos latinoamericanos, algunos de ellos célebres por haber fundado este movimiento que a partir de los años 70 se conoce como la salsa, y también músicos anteriores a la salsa que generaron algunas alquimias entre la música latinoamericana y ritmos que tenían lugar en Estados Unidos a mediados del siglo XX, como el jazz. Hay tres líneas históricas, musicales, que atraviesan el libro, que son, si las tenemos que agrupar por países, digamos, Cuba, obviamente, la historia musical cubana, Puerto Rico también, la historia musical de Puerto Rico y su encuentro, digamos, con la cultura norteamericana en la Nueva York de los años 70. Y por otro lado también República Dominicana está muy presente, sobre todo, bueno, a partir de un género musical muy emparentado de algún modo con la salsa, que es el merengue. Entonces, en Cuba el son, en Puerto Rico algunos géneros de los que no se habla mucho en el libro pero se mencionan, como la bomba y la plena, y en República Dominicana el merengue. Esos tres vectores de tradición musical producen en Estados Unidos, en Nueva York, a partir de la fuerte migración de latinoamericanos, centroamericanos, de la zona Caribe en Estados Unidos, un nuevo género musical que es la salsa. Leonardo Padura viene del periodismo y más tarde se consagra como un escritor de novela, género policial y no solamente. Y Padura logra plasmar en estas entrevistas su toque literario, contando en cada una de ellas la atmósfera de la entrevista, las características de los músicos, que son celebridades o personajes mitológicos de ese under neoyorquino en muchos casos. Llega a entrevistar incluso a Juan Luis Guerra, ya más tardíamente. Son entrevistas hechas a lo largo de muchos años, especialmente en la década del 90. Son el producto también de una obsesión de mucho tiempo. Entonces no es simplemente un libro de entrevistas, sino que hay una búsqueda muy profunda guiada por la pregunta de qué es la salsa, y algo que a Padura, que es cubano, le interesa mucho, que es la pregunta de cuán importante fue la música cubana en la salsa, porque se da una cosa muy interesante y curiosa, que es que la salsa surge cuando Cuba está de algún modo aislada culturalmente de los Estados Unidos, tanto por
las propias decisiones del gobierno norteamericano de cerrar las fronteras no solo económicas sino también culturales, sino también porque en Cuba mismo había cierta cerrazón ideológica, ¿no?, que hacía difícil los intercambios y las mixturas entre el son cubano y lo que se hacía fuera de la isla, ¿no? Había una cuestión de afirmación identitaria muy fuerte, vinculada también a la identidad comunista del Estado cubano, ¿no? Y por lo tanto mucho prejuicio hacia la música que se hacía en Estados Unidos. Es muy interesante las diversas entrevistas a músicos cubanos que fusionaron allá por los 50 incluso el jazz y el son y la música cubana, muchos de ellos muy críticos de la salsa, que aparecen en el libro y critican a la salsa como género, incluso le niegan entidad. Y después otros músicos como Rubén Blades o Willy Colón, que por supuesto reivindican el movimiento de la salsa como fundamentales fundadores. Después están las entrevistas a los innovadores del merengue, como Johnny Ventura o Wilfrido Vargas, muy importantes para pensar lo que después va a ser el fenómeno de la bachata, de Juan Luis Guerra. Se menciona muy poco la bachata, se habla más de merengue en este libro. Cuando Padura entrevista a Juan Luis Guerra, le pregunta en un momento por la bachata, como el género, digamos, que él ha internacionalizado, pero en realidad de lo que más se habla es del merengue, que es la verdadera fuente musical de la bachata de Juan Luis Guerra, ¿no? Después hay entrevistas a músicos cubanos identificados con la salsa, como Juan Formel. Finalmente, Padura va a identificar la salsa o asociar la salsa bajo la definición de un movimiento que va más allá de la música recreativa y que cuenta la realidad latinoamericana con exponentes paradigmáticos como Rubén Blades, una salsa social, politizada incluso, se la llama una salsa consciente. Y lo que viene después, que es la salsa erótica, que es una salsa más orientada al esparcimiento, al baile, a la diversión, menos comprometida políticamente, se le resta importancia dentro de las coordenadas del movimiento salsero. Ahí hay mucho para discutir. Creo que la salsa es narrativa social latinoamericana y también es divertimento, baile, sensualidad. Se habla de algunos otros países, como por ejemplo Panamá, obviamente, el país de donde viene Rubén Blades. También se habla de Colombia, se lo menciona, se habla de Venezuela, con su exponente salsero de Oscar de León. De Colombia se habla poco. Yo creo que
la salsa actualmente tiene mucha presencia en Colombia, pero quizás en las primeras décadas de la salsa fue, si se quiere, un país secundario dentro de lo que era la generación de música salsera. Sin embargo, actualmente hay mucho en Colombia. Creo que se ha desplazado de alguna manera la salsa y hoy tiene mucha vigencia ese movimiento en ese país tan importante musicalmente. El tema, me parece a mí, es que en Colombia había otros géneros musicales también del Caribe y del Pacífico, y también de la zona andina, de muchas regiones colombianas, que de algún modo hicieron secundario el fenómeno de la salsa, porque bueno, Colombia tenía muchos más géneros. El más paradigmático tal vez es el vallenato, ¿no?, del que Carlos Vives es un gran exponente. Un músico, Carlos Vives, que no aparece en las páginas del libro Los rostros de la salsa, por supuesto no hace salsa, pero Carlos Vives se podría pensar como un eslabón en la línea de continuidad de la música bailable latinoamericana, que empieza obviamente con el son cubano, que se cristaliza en un movimiento de los años 70 también como la salsa, una música comercial, ¿no?, con ritmo bailable, y que más tarde, bueno, cobra fuerza con el merengue en los años 80, y más tarde también con la música de Carlos Vives, el vallenato bailable. A mí me parece que ahí hay una línea de continuidad. Se habla de muchos músicos, de la historia musical latinoamericana, con tradición afro, ¿no?, digamos, con raíces afro, pero ritmos autóctonos de los países del Caribe. Entre esos músicos se habla de Celia Cruz, por supuesto, y se habla también de Benny Moré, probablemente uno de los grandes exponentes del son en la historia musical cubana. Ese fue, a grandes rasgos, el comentario sobre el libro Los rostros de la salsa del entrañable escritor Leonardo Padura.